¿Cómo, Eric? Creo que no. ¿No han visto en ninguna clase, alguna materia, algo sobre base de datos? No. Cuando estuvieron viendo informática en la prepa, ¿recuerdan si les dieron algo sobre eso? ¿O les mencionaron eso? ¿Base de datos? Pues viene siendo un conjunto de tablas, ¿no? Que cada una contiene información. Sí, 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 esa sería una de las definiciones que tenemos o que se manejan, ¿verdad? Perdón, para lo que es precisamente eso, ¿verdad? Base de datos. Bueno, aquí el objetivo es que ustedes conozcan los conceptos y que, bueno, pues lógicamente, después de ver algo referente a lo que son los sistemas de información, pues entender, ¿verdad?, que los sistemas de información precisamente pues están compuestos o más bien la parte central de un sistema de información es precisamente los datos que se están almacenando, ¿verdad? Y que, bueno, precisamente una manera de almacenar esta información es precisamente por medio de las bases de datos. Ahora, esto no quiere decir que sea el único medio, ¿verdad? Hay que entender también que el que yo tenga información en un archivo de Excel, por ejemplo, también tengo yo mi base de datos, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque cumplimos con los conceptos, ¿no? Como los que acaba de mencionar ahí. Pues es tener un conjunto de tablas, ¿verdad? En el cual pues tienen registros o tienen información. Y precisamente eso es lo que vamos a estar viendo para ver el tema precisamente de lo que son bases de datos. Y que bueno, también reconocer que podemos tener una información en un archivo de Word, en archivos de PowerPoint. Y bueno, al fin y al cabo, pues es información que se tiene, ¿no? Es una base de datos o son datos que tenemos y que bueno, al estar representada de esa manera, ¿verdad? A lo mejor hablando muy estéticamente de concepto de tablas, registros, eh, pues es información, ¿verdad? Es información que yo tengo y que a lo mejor es porque tengo mis listas de clientes, tengo mi lista de proveedores, tengo una lista de operaciones que se están llevando al día, estoy registrando, estoy haciendo un informe, ¿verdad? Y bueno, eso no significa que no sea de esa manera, ¿verdad? O sea, que eso no sea una base de datos. Al fin y al cabo sí la tenemos. Aquí también lo que hay que ver, o bueno, lo que me gustaría que ustedes visualizaran, es que ustedes puedan conocer herramientas precisamente para la manipulación o para llevar a cabo el uso de bases de datos y que, bueno, en algún momento cuando estén ustedes ya trabajando, ¿verdad? Ahora sí que en la vida laboral, puedan ustedes utilizar estas herramientas y que, bueno, eh, puedan sacarle algún provecho, ¿no? A lo mejor tener una lista de clientes, lista de contactos, que incluso pues ahorita ya está un poquito más al alcance de la mano, ¿verdad? Con las herramientas que traemos en el celular. Precisamente el celular, muchas de las aplicaciones que utilizamos, en el cual nosotros registramos información, contactos, está siendo almacenada en una base de datos, en este caso, pues a lo mejor en algún teléfono, ¿verdad? Eh, o estamos almacenando nuestros contactos en nuestro correo, ¿verdad? Y bueno, pues, es precisamente eso, ¿verdad? Está guardado en una base de datos. A veces una base de datos compartida, a veces una base de datos restringida o única, ¿verdad? En algunos casos. Y bueno, pues bueno, van a ser puntos de los que vamos a estar viendo y el objetivo es que ustedes conozcan algunas otras herramientas que les puedan servir bajo este concepto, ¿verdad? Del uso de base de datos y que le puedan ustedes sacar algún provecho, ¿no? Bueno, miren, déjenme, vamos a entrar precisamente con algunos conceptos. Déjenme, les voy a compartir la pantalla. Ahí pueden ver la pantalla.
Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Déjenme ver si lo puse un nota más grande para que se alcance a ver bien. Bueno, ahorita este material, esto que están viendo aquí en la plataforma, es lo que les voy a habilitar, ¿verdad? Allá en el curso para que lo puedan consultar ustedes con más calma, que lo puedan leer. Ahorita, bueno, vamos a ir así rápido. La primera aquí cuestión que nos podemos poner, igual lógicamente, pues para empezar a ver qué sería el concepto, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué es una base de datos? Y bueno, me voy a permitir leerles aquí el párrafo. Dice, se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto. Ok, miren, aquí hay que tomar mucho en cuenta esta última palabra, contexto. Ahorita le vamos a explicar un poquito más. Ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis y o transmisión. Bueno, aquí estamos hablando a lo mejor un poquito más técnicos, ¿verdad? Una base de datos. ¿Para qué hacemos nosotros? ¿Para qué almacenamos información dentro de una base de datos? Pues precisamente para que sea más fácil recuperar información, que la podamos analizar, o bueno, en este caso, en algún caso dado, que la podamos retransmitir, ¿verdad? Que la podamos transmitir, enviarla a otro lugar. No basta solamente con almacenar la información. Una de las razones por las que las bases de datos surgieron es porque había una necesidad de poder encontrar o buscar información. Un ejemplo que les puedo dar, por ejemplo, andamos buscando una factura de un cliente, lógicamente hace 15 años o 10 años, 20 años, 15, entre 15 y 20 años, que todavía se manejaba, bueno, más bien que los sistemas todavía no estaban tan accesibles para las empresas, ¿verdad? Y pocas empresas tenían sistemas que realmente les ayudaran a hacer su trabajo. Muchas empresas pues trabajaban a mano, ¿verdad? O sea, manualmente, digamos. ¿A qué me refiero con esto? De que, por ejemplo, tenían facturas impresas, las cuales pues están archivadas, ¿verdad? Si, por ejemplo, por alguna razón un cliente requería una factura, porque a lo mejor no le llegó, porque no llegó en mensajería, o porque la extravió y el cliente quería una factura, no sé si sepan, pero eh, bueno, hace años, ¿verdad? Era un tema legal en el que tú como empresa tenías que almacenar tus facturas de tus clientes por, creo que son 5 años de vigencia, o 10 años, no estoy muy seguro con la cantidad de años, pero tenías que tener almacenada esa factura durante un periodo largo de tiempo, ¿verdad? No me acuerdo bien si eran 5 o 10 años, para que si en algún momento de ese tiempo el cliente solicitaba una copia de esa factura, pues la empresa la tenía que tener disponible, ¿verdad? Ahorita, pues ya en la actualidad, pues ha cambiado un poquito más, porque, bueno, pues ya las facturas son digitales, ¿verdad? Son PDFs, vaya, o XML, ¿no? Son los formatos que se están utilizando ahorita. Pero bueno, el punto aquí que también hay que tener almacenado ese documento para que cuando el cliente lo requiera, nosotros lo podamos enviar. Entonces, hace años, lógicamente, cuando se pasaba una situación como estas, pues era literal ir a meterse un día o medio día al archivo para localizar esas facturas, ¿verdad? Aunque las facturas en ocasiones pues estaban acomodadas, ordenadas, pues lógicamente se lleva como que era un trabajo, ¿verdad? Invertir tiempo en hacer una búsqueda. Y bueno, pues ahorita ya con la tecnología, ya con los nuevos sistemas, esas búsquedas pues han optimizado su tiempo, ¿verdad? Enormemente. Eh, una, Dentro de un sistema contable, un sistema de información, se puede hacer una búsqueda de movimientos de un proveedor, movimientos de un cliente, operaciones de un cliente, y la respuesta es casi inmediata, ¿no? Entonces, precisamente esa es una de las razones por las que existen las bases de datos y se puede cumplir, ¿verdad? Se cumple con estos 3 puntos, ¿no? Recuperación, análisis y transmisión. Eh, Regresando un poquito al concepto, ¿verdad? Que es un conjunto de información pertenecientes a un mismo contexto, hacemos referencia a que cuando nosotros creamos una base de datos, la tenemos que pensar o la tenemos que crear, pues, lógicamente, dentro del mismo contexto, ¿verdad? ¿A qué me refiero? A que si yo voy a tener una lista de clientes, perdón, una base de datos de clientes,
Pues lógicamente toda la información que se pueda encontrar de ese, pues ahora sí que de ese cliente, digo, perdón, de ese contexto, ¿verdad? De esa base de datos, pues tiene que ser referente a clientes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, resulta que yo tengo información de una base de datos de clientes, y si me encuentro datos como, no sé, por ejemplo, eh, ¿cuántas órdenes de compra? Bueno, no, eso sí, sí es parte de los clientes. No sé, por ejemplo, el número de seguro social de un cliente. Pues no, en realidad, como empresa, a un número de seguro social de un cliente, pues en muchos casos no me sirve para mí para nada, ¿verdad? Entonces, ese sería, por ejemplo, un dato que no estuviera dentro del contexto, ¿verdad?, del cliente, o datos que yo requiero como empresa de mis clientes, ¿verdad? A lo mejor si estuviéramos hablando de una base de datos de empleados, pues lógicamente sí es de importancia tener el número de seguro social, ¿verdad?, de ese cliente. En cambio, de un cliente, digo, perdón, de ese empleado, en cambio de un cliente, pues no, ¿verdad? Entonces, es importante que la información que se tenga en esa base de datos esté dentro del mismo contexto, ¿verdad? A lo mejor yo tengo una base de datos de operaciones de una línea transportista y resulta que me encuentro alguna tabla, alguna información, algunos datos sobre materias de una universidad, pues no, ¿verdad? Entonces ahí eso es lo que nos referimos, ¿no? Está fuera de un contexto. Entonces es importante tener bien claro eso, ¿verdad? Bueno, las bases de datos son, es el producto, ¿verdad?, de las necesidades humanas de almacenar información. Ahora sí que esta fue una de las formas que encontramos, o las formas que encontramos de almacenar información y, lógicamente, almacenar una información, pero con el propósito de, de poder acceder rápidamente a esa información, ¿verdad? Por eso es que se almacena de esta manera. Por eso almacenamos de esa manera la información. Y bueno, pues esto lógicamente, eh, nos ahorra tiempo a la hora que estamos buscando datos, ¿verdad? Y una de las cosas que sí es notorio, ¿verdad?, es que cuando se usa bases de datos, eh, pues básicamente lo que estamos hablando es de que los tiempos de trabajo que realizan los usuarios o que realizan las personas que usan esas bases de datos es mucho más rápido. Si a lo mejor un usuario, eh, no sé, por ejemplo, un gerente de operaciones se tardaba a lo mejor 2 semanas para realizar un reporte de un mes completo, porque la información lógicamente la tenía en archivos en Excel o estaba arreglada la información, vaya, en algunos otros formatos. Me refiero a lo mejor en una presentación, en un documento en Word, en un documento en Excel. El que está esa información ya concentrada en una base de datos y que él pueda generar un reporte de 1 semana o 2 semanas que se puede tardar un usuario, puede tardarse horas, ¿verdad? O menos de 1 hora. Y bueno, pues todo esto es gracias a la manera en la que está esa información almacenada, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con este concepto de base de datos o qué es una base de datos? Por el momento no. Ok. Bueno, vamos a continuar. Existe otro concepto que viene siendo como que un poquito más elevado, ¿verdad? Que viene siendo precisamente el que tenemos aquí en este tercer párrafo. Déjenme, voy a marcarlo aquí. Dice, el manejo de base de datos se lleva mediante un sistema de gestión. ¿Okay? Estos sistemas de gestión, básicamente pues son herramientas, ¿verdad? Son software
que es precisamente que se usan para la administración de estas bases de datos. Aquí nomás hay que aclarar, ¿verdad? Estamos hablando de varias bases de datos. Bueno, aquí en inglés es Database Management Systems o sistemas de gestión de bases de datos. Estos gestores o estos administradores, ¿verdad? Podemos traducir de estas dos maneras. Más que nada es el software que nos permite preparar algún equipo, ¿verdad? Ya sea una computadora, ya sea un servidor, y que, bueno, lógicamente todos aquellos negocios o empresas que se dedican a prestar servicios en línea, llámese Google, llámese Facebook, llámese cualquiera de ese tipo de empresas, ellos utilizan estos sistemas, estos gestores. Y es precisamente para poder gestionar o administrar sus bases de datos, ¿verdad? Lógicamente, pues, una empresa como Facebook, una empresa como Google, pues cuenta con muchas bases de datos y que, bueno, pues lógicamente eh, eh, se permite, ¿verdad? O sea, es la que nos permite organizar esa información y almacenarla. Existen muchos, de hecho, uno de los trabajos que les voy a pedir, bueno, que les voy a habilitar esta semana como actividad, es precisamente que investiguen qué sistemas de gestión de bases de datos hay ahorita en el mercado. Vamos a ver uno en particular, nosotros. De hecho, es una herramienta que nos proporciona Office. Bueno, me gustaría ver ese de Office, más o menos cómo funciona. Y me gustaría ver también algo abierto, ¿verdad? Eh, Acuérdense que Office, en particular de Microsoft, bueno, las herramientas de Office de Microsoft, pues regularmente nos cobran una licencia, ¿verdad? Por el uso. Pero también existen herramientas que le llaman de open source, ¿verdad? O sea, de código abierto, que, bueno, también son útiles y que, bueno, en un momento dado ustedes pueden llegar a utilizar, ¿no? En caso de que no tengan acceso a una licencia. Hay que recordar que a veces en las empresas donde entramos a trabajar, tienen licencias de software, pero no están todos los paquetes de lo que es el Office, ¿verdad? No sé si estén relacionados a ese concepto. Por ejemplo, Office maneja varios paquetes, ¿verdad? Tenemos Word, PowerPoint, Excel. Existe otro que se llama Access. No sé si lo hayan escuchado alguna vez. Access. Ese, bueno, pues precisamente es uno de los que vamos a ver. Nada más en cómo está conformado, qué se puede hacer con él. Y vamos a ver otro que es el de Google también, que también tiene su propio Access, ¿verdad? Se puede decir así, o su propio gestor de base de datos. Pero, pues bueno, el chiste es que lo vamos a ver de esa manera, ¿verdad? A conocerlos. La intención es que ustedes los conozcan y que, bueno, sepan que existen, ¿verdad? Para que los puedan utilizar. Pero lo que sí me gustaría que viéramos es precisamente eso, ¿verdad? De que investigaran qué son los sistemas de gestión de bases de datos. Como quiera, les voy a preparar la actividad y les voy a dar las instrucciones para que, bueno, lógicamente ustedes conozcan algunos otros, ¿verdad? Lógicamente ya son software que tienen un costo a veces elevado y que, bueno, lógicamente se utilizan para gestionar, en este caso, por ejemplo, una base de datos tipo Facebook, ¿verdad? Donde se encuentran tantos usuarios. Y bueno, pues esa es la intención, ¿verdad? Que ustedes conozcan sobre esos gestores de bases de datos. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda? ¿Entendemos ya un poquito más qué es una base de datos? Sí. Pero déjenme, voy a hacer un poquito más pequeño aquí, para visualizar aquí el siguiente punto. Ok, voy a pasar aquí al siguiente punto. Miren, aquí dentro de, bueno, lógicamente, como en todos los casos, ¿verdad? Existen tipos de bases de datos. Déjenme, voy a hacer un pequeño zoom más. Vamos. Ahí está, vamos a ver para que se vea un poquito más.
Dice, existen diferentes clasificaciones de base de datos. Bueno, lógicamente, pues tienen que ver mucho con las características, ¿verdad? Acuérdense que, bueno, precisamente existen muchos tipos de bases de datos por la función a la que podemos utilizarlas, ¿verdad? O las características eh, que puedan cumplir, ¿verdad? Sobre todo. La idea de conocer esas características es que, bueno, en un momento dado nosotros podamos, si nos llegan a preguntar o existe por ahí algún debate, ¿verdad? Sobre qué tipos de base de datos utilizar o qué es lo más conveniente para algún lugar de trabajo, pues que ustedes puedan opinar y que, bueno, lógicamente, ahora sí, como dicen, ¿verdad? Opinamos con la información que sabemos, ¿verdad? Y no nada más hacer una suposición. O en ocasiones, que bueno, a lo mejor esa parte les va a tocar a ustedes, ¿verdad? Que no vaya a llegar el de sistemas, en otras palabras, que los quiera cuentear, ¿verdad? Con el tema de base de datos y como, bueno, lógicamente en ocasiones al desconocer el tema, pues dejamos la decisión al de sistemas, ¿verdad? Y bueno, habría que ver, ¿verdad? Por eso es importante que sepamos o que conozcamos en el área en la que estamos desenvolviéndonos, para que, bueno, ahora sí que no sé si sea correcto mencionarlo o decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero para que, bueno, otras áreas o no nos cuenten, ¿verdad? Y que, bueno, si estamos nosotros como tomadores de decisiones, pues lógicamente tomamos la mejor decisión, ¿no? Bueno, si nos vamos con esa parte, ¿verdad? Sobre sus características puntuales en los tipos de base de datos, bueno, tenemos según la variabilidad, ¿verdad? Esa sería una clasificación. O esa tipificación de bases de datos según la variabilidad y según el contenido. ¿Ok? Bueno, conforme a lo que es la variabilidad, hacemos referencia a los procesos de recuperación y representación de los datos. Y bueno, ¿cómo podemos trabajar esto? Bueno, por ejemplo, bases de datos estadísticas o bases de datos dinámicas. Lógicamente, según la variabilidad, es hacer referencia a que, bueno, dependiendo de la información que se va a almacenar, ¿verdad? Si van a ser con propósitos estadísticos o datos dinámicos. Dice aquí, para el tema de base de datos perdón, para el tema de base de datos estáticas, no estadísticas, estáticas, típicas de lo que es la inteligencia empresarial y otras áreas de análisis históricos, son bases de datos de solo lectura, de las cuales se pueden extraer información, pero no modificarse la que ya existe. Ok, cuando hablamos de bases de datos estáticas, es porque nuestro gestor es capaz de almacenar información, la cual a mí me ha tocado ver empresas, ¿verdad? Que ya tienen información de 10 años, y que, bueno, a lo mejor por el pasar del tiempo, eh, los sistemas cambiaron, ¿verdad? Dentro de la empresa, pero esto no significa que ya no me sirva a mí la información que yo tenga en mis bases de datos antiguas, ¿verdad? O que se habían usado hace 10 años. Entonces, lo que sucede aquí es que simplemente, pues, dejamos esas bases de datos que sean solo lectura o estáticas, como dice aquí, y que, bueno, pues, lógicamente puedan ser solamente de lectura, ¿no? Para consulta. Y en lo contrario, que serían bases de datos dinámicas, aparte de las operaciones básicas de consulta, o sea, que podamos extraer información, ¿verdad? Ese es el propósito principal. Están basadas, perdón, estas bases de datos manejan procesos de actualización, reorganización, añadidura y borrado de información. Bueno, esas son las operaciones básicas, ¿verdad? O sea, yo puedo editar una información, yo la puedo ordenar, organizar, yo puedo insertar información o agregarle información, ¿verdad? a, ese, a esa base de datos y, bueno, pues lógicamente la puedo ir borrando dependiendo ahí la situación en que se hayan presentado, ¿verdad? O sea, puedo eliminar información. Regularmente se recomienda que no se elimine, que solamente se desactive por el tema de que, bueno, después quieren ver qué fue lo que se borró, ¿no? Pero bueno, ya es dependiendo ahí la gestión que se tenga con las bases de datos. Y bueno, ya si vemos la otra parte que viene siendo el tipos por el tema de contenidos, dice aquí, pues de acuerdo a la naturaleza de la información,
que contiene se puede tipificar, ¿verdad? Se puede organizar por los siguientes puntos. Base de datos bibliográficas, base de datos de texto completo, base de datos de directorios o bases de datos especializadas, ¿no? O sea, ya con un tema en propósito, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues va a depender, ¿no? Para lo que la queramos utilizar y que, bueno, pues lógicamente vamos a darnos cuenta que podemos encontrar esta variedad de tipos en bases de datos y que, bueno, pues lógicamente, dependiendo de la información con la que va a trabajar mi empresa, pues yo puedo decir qué tipo de gestor puedo utilizar, ¿verdad? Y bueno, precisamente ese es el propósito de lo que se va a investigar, ¿verdad? De saber qué tipo de gestores existen ahorita en la actualidad para que ustedes conozcan sobre en un momento dado qué tipo de herramientas podemos recomendar, ¿verdad? Porque ya las conocemos o sabemos para qué funcionan o para qué sirven. Y bueno, pues lógicamente, pues que ustedes conozcan sobre precisamente bases de datos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, mister. Bueno, les voy a subir la actividad. Ahorita, bueno, primero que nada les voy a habilitar este material, ¿verdad? Para que ya lo tengan ahí disponible en el curso. Y les pongo la actividad. Y bueno, pero básicamente lo de la actividad, pues hacemos referencia precisamente al tema de... Déjenme aquí regresarme. Es haciendo referencia precisamente a lo que son los sistemas de gestión de base de datos, ¿verdad? Que sería este. Pero bueno, como que ahí en la actividad les pongo las instrucciones. ¿Okay? Sí, está bien. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte, no. ¿No? ¿Alguien más? No, profe, no, ninguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, pues entonces nos vemos en la siguiente sesión y esténse pendientes de la plataforma. Voy a ir habilitando el material y las actividades para lo que va a ser esta primera parte del segundo parcial. Bueno, también, por cierto, estoy ya revisando los exámenes. Bueno, en el caso de los exámenes, ya que termine, pues les va a aparecer ahí su calificación del examen. Y bueno, pues ya yo voy a hacer la captura ahí en el sistema de escolares para que ya vean ahí su calificación parcial. Pero bueno, estoy todavía en el proceso de revisión. Está bien. Ok, Muchas muy gracias, bien. mister. Bueno, pues entonces nos vemos. Al rato subo aquí como quiera la grabación del video para que la tengan ahí disponible. Sí. Gracias, profe. Ándale, nos vemos. Que tengan un buen día. Nos vemos. Gracias.